12:39 de la mañana, Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? ¿Te estás dejando barba? Encantado. Te decía en directo, digo, no se ha afeitado mi Ángel hoy. Nuevo look. ¿Eh? Encantado de que vuelvas a mi lado. Estás ya con la crisis de los 50, yo creo, Ahí y está. te quieres rejuvenecer. Ahí está. Eso. Debe Yo ser quería eso. arrancarle una sonrisa a Ángel. Bueno, que resulta que seguramente que muchos de ustedes dicen, pues me voy a comer un gazpacho fresquico porque no tengo ganas de comer otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que luego nos gusta comernos las verduras en invierno. Ahí Y está. lo que no podemos hacer es que cuando ya llegue octubre decir, ¿y las acelgas? Ahora hay que preparar el huerto. Por eso sabes que nuestro lema siempre es que el huerto no pare. Exactamente. Por El eso huerto está- tiene que estar siempre vivo. Por eso estamos ahí. La primera base, Julia, da gracias a Semillas Vivas por esas semillas tradicionales, esas semillas autóctonas, las cuales tienen una polinización abierta. Podemos conservar esas semillas de un año para otro con la misma genética que la planta madre. Con lo cual, semillas muy interesantes para hacer la hortícola tanto de otoño-invierno como de primavera-verano. Las protagonistas del huerto de otoño-invierno: coles, coliflores, brócolis, lombardas, rabanitos, lechugas, escarolas, etcétera. Todas esas hortalizas son las que nos van a acompañar durante todo el ciclo de otoño-invierno. Hay que recordar que el huerto de otoño-invierno lleva un ritmo más lento. Es decir, nosotros vamos a plantar, vamos a poner un ejemplo, esas coles, esas coliflores, y vamos a tener un periodo de recolección de aproximadamente unos 180 días, 90, Claro, 180 tenemos que días, con ser- lo cual son 3 ahí meses. está. Ahí está. Por eso hay que empezar ya. Hay que empezar ahora para poder organizarlo. comernos esas coles, esas coliflores. Luego, en el mes de enero, tenemos que empezar a plantarla. Ahora es el momento. Y sabes que siempre que es el momento, aquí estamos en Estando Contigo Totalmente, para para contarlo. contarlo. ¿Qué debemos de hacer, Julia? Ahora, ¿cómo está el suelo pues tan seco? Que hoy vamos a hablar de este tema en nuestra mesa de actualidad. ¿Cómo está afectando la sequía a la producción de sandías y de melones, a otras muchas producciones en nuestra región? ¿Hay que hacer unas labores distintas en el campo Hay que hacer por la sequía? hay que hacer unas labores, Julia, sobre todo vamos a limpiar todos los restos de esas hortalizas que tenemos de otros cultivos anteriores y vamos a quitar todas las malas hierbas. Vamos a labrar, vamos a cavar ese suelo para oxigenar, airear ese suelo, y muy importante esa materia orgánica, porque esa materia orgánica, aparte de fijarnos esos O nutrientes... sea, hay que abonar más que en otras ocasiones. Es lo que vamos a comentar. Aparte de esa fijación de nutrientes que nos aporta la materia orgánica, que es así, la materia orgánica mejora la textura de nuestro suelo. Es decir, en suelos que el agua se pierda fácilmente nos va a ayudar a esa retención de agua, con lo cual el aportar materia orgánica también nos viene bien para mejorar nuestro suelo. A la vez que labramos nuestro suelo, hacemos ese aporte de materia orgánica. Hay que recordar, Julia, que también le viene bien a nuestro suelo. No todas las plantas hortícolas tienen las mismas exigencias. Eso Con es. lo cual, si hemos plantado plantones de huerto, por ejemplo, de fruto, que es muy de primavera-verano, tomate, pimiento, etcétera, ahora vamos a hacer esa rotación de cultivos plantando esas hortícolas de hoja que van a requerir otra serie de nutrientes para no agotar los nutrientes del suelo. Vamos jugando también con eso. Es muy importante la rotación de cultivo. Y no menos importante, que también tenemos que hablar, es ese marco de plantación. Es decir, no podemos poner nuestras plantas ahí muy juntas porque luego tenemos problemas de enfermedades, plagas, etcétera. Deben de O sea, estar... es importante la distancia. Ahí está, por ejemplo, un marco de plantación de una col o una coliflor, vamos a hacerle de unos 50 entre plantas y unos 80 entre líneas, mientras una lechuga vamos a hacer entre 20-30 entre plantas y 30 entre líneas, más o menos. Es decir, tenemos que tener eso siempre en cuenta. Y también es muy importante saber que una lechuga vamos a recolectarla en unos 40-60 días aproximadamente, y una coliflor, una col, como bien decíamos, nos vamos a ir a 180 días. Con Pero lo es cual, importante conocer un poco los tiempos de Sí. cada una de las plantas que sembremos. También, Julia, a la hora de planificar nuestro huerto, Sí. si las lechugas las ponemos en el borde de nuestro huerto, son las primeras que van a salir, con lo cual no nos van a engañar luego en esos huecos que dejamos. Ah, o sea que sería importante ponerlas en la parte delantera. Claro, porque luego... Esto es como cuando diseñas cómo tienen que estar colocadas las jugadoras ahora del Ahí fútbol está, femenino. ahí está. Que están Pues, las mujeres campeonas. ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Hay que hacer bien la selección. Pues luego esos cultivos van a ser los que primero van a salir y van a dejar esos huecos libres. Ya Con lo entiendo. cual, si entremezclamos por ahí, siempre vamos a tener en cuenta que esa lechuga
la vamos a recolectar antes que, por ejemplo, una col, una coliflor, un brócoli. O sea, etcétera. sería, para que ustedes hagan el marco, más o menos, primero pondríamos las lechugas, ¿no? Por ejemplo. En la primera fila. Siempre teniendo en cuenta de entre plantas y plantas unos 20 centímetros 30 Eso y entre es. líneas unos 20-30 también. ¿Detrás de las lechugas? Detrás de la lechuga podemos ya empezar a plantar todas las brasicas, la familia de las brasicas. Si nos gustan las coles, las coliflores. coles, el brócoli, todos estos, y ahí ¿no? ya empezamos a planificar ese marco distinto de plantación, que sería unos 50 entre plantas, unos 80 centímetros entre líneas, metro aproximadamente. ¿Y las acelgas? Más o menos dejamos unos 40-50 Detrás de las coliflores. ahí, por ejemplo. Irían atrás. Es siempre jugar con esos marcos de plantación que son importantes, porque luego vemos que esos huertos están las plantas muy juntas. ¿Y el calabacín? Tenemos problemas de oído. El calabacín hay que dejarle mucho más. El Mucho más calabacín, las espacio. cucurbitáceas sí que piden mucho más espacio para desarrollo. Metro por metro, metro 20 por metro, más o menos aproximadamente. Pero bueno, cucurbitáceas ahora no vamos a utilizar. Ahora estamos con la familia de las brasicas. Es que a mí me que gustaba son- siempre poner un poquito de calabacín, ¿no? Claro. Son Una tortilleja de calabacín. son las protagonistas de ahora de nuestro huerto de otoño-invierno. Y no hay que olvidarnos... ¿A ti no te gusta una tortilla de calabacín en invierno? Sí, claro. Oye, Claro. un poquito de calabacín así, un Muy hervido. rico, muy rico. ¿Tú claro haces que sí. hervido? No Una soy patata mucho, cocida, no soy mucho de hervir. un poquito de judía verde y el calabacín Lo muy probaré, rico. lo probaré. Verás cómo te va a gustar. Importante, esas plagas hay que controlar, ahora todavía no, pero cuando vengan esas lluvias tenemos que controlar caracoles, babosas, orugas, etcétera. Con lo cual hay plagas, también menos plagas en otoño-invierno, pero también existen, como También las orugas, existen. caracoles y babosas, que se van a sentir atraídas por esas hojas grandes y verdes. Pues de ahora me esas cuentan los coles. remedios para que no se coman los caracoles, las hojas de nuestra lechuga, de nuestra acelga. Pero antes tenemos el WhatsApp de nuestra amiga Conchi y dice que tiene unas hortensias muy grandes y que la maceta es pequeña. ¿Cuándo puede cambiarlas a una más grande? Vale, pues ahí le vamos a decir a Conchi que tenemos que esperar un poquito, puesto que la hortensia es sensible a las altas temperaturas y todavía las tenemos presentes. Vamos a dejar a mediados de septiembre, vamos a valorar un poco cómo van las temperaturas y ahí sí que hacemos el trasplante. Siempre recordar de una maceta el doble de tamaño que tenemos y siempre utilizar un sustrato específico para plantas acidófilas o hortensias y azaleas, etcétera. Ana María nos llama de Fuente el Fresno, en Ciudad Real. Ella tiene una planta de la vida. ¿No? Entonces le gustaría regalar vida a sus vecinas. ¿Cómo sacarles queje? Puedes sacar esquejitos, además se esquejean bien, los podemos colocar en agua, también emiten raíces, y si no también en turba rubia, que ya hemos comentado, fibra de coco. Son Te la compró a Tito. Claro, son de sustratos muy ligeros. Que lo podemos hacer muy bien. Se reproduce muy bien, como por ejemplo un poto, una tradescantia con tallitos del mismo año en agua. Y coge el esqueje, lo deja en agua. Lo pone en agua y cuando emita raíces lo pasamos a Cuando esa... ya tenga la raíz ceja. Cuando tenga las raicillas le pasamos a turba rubia o fibra de coco. ¿Y qué es lo suyo? ¿Dárselo así con la raíz o esperar ya cuando...? Hombre, lo suyo ya, si queremos ser Dárselo un más, poquito cría. se lo damos un poquito ya enraizado poquito en la cría, maceta. si no se la damos ahí está, bebé. claro. Le vamos Ya a, enraiza. ya que le regalamos vida, vamos a hacer Exacto, que la vamos vida a regalar la vida. vaya Ah, con todo. Pues claro. muy bien, pues ala, Ana. A seguir los consejos. Roberto Carlos, nuestro amigo, dice que tiene algunos racimos negros. ¿Podría ser por el oidio o algún remedio casero que le puedas dar a nuestro amigo para su parra? Probablemente, Julia, estemos hablando de oidios. Esos oidios hacen que nuestras uvas, en este caso, se nos vayan marchitando. La mejor opción como un remedio es ese Yo me acuerdo cuando iba a azufre. vendimiar y te acercabas a alguna cepa y las Claro, veías así. es ese azufre que debemos de utilizar siempre como preventivo, que nos va a hacer mejor, va a ser más eficaz como preventivo, pero el azufre es lo más ecológico que podemos tener para tratar el oidio. Cristina nos llama desde Guadalajara. Ella resulta que le gustaría saber si la bugambilla se puede plantar en solano y cuándo. Vale, bungavilla la podemos ubicar o en espacios soleados o en espacios de semisombra. Hay que recordar que la bungavilla también es sensible al frío del invierno. Hay una variedad que es la variedad sanderiana, que es de un color fucsia, la otra variedad son de colores más blancos, naranjas, etcétera. La variedad esa es 4 graditos más resistente al frío que la otra variedad, que es la que más utilizamos aquí en nuestra zona. Pero sí que hay que recordar que es sensible a las bajas temperaturas, se va adaptando cada vez más, se producen defoliaciones, se pone muy fea en invierno, pero luego vuelve a brotar bien, a no ser que venga algo como, por ejemplo, Filomena. Esperemos que no. Una foto de WhatsApp que nos envía Rosa dice que se le están cayendo... Ah, es Gema. Se le están cayendo las hojas, incluso las nuevas. ¿Por qué puede ser?
¿Qué le pasa a la planta de Gema? Ahí decimos a Gema que ficus, todos los ficus de hoja pequeña, ya hemos comentado otras veces, muy sensibles al estrés provocado por exceso de riego, defectos, cambios. Se produce ese estrés y se produce esa defoliación. A la vez que se produce esa defoliación... Que está dentro de la normalidad, más o menos. Está dentro de la normalidad de todos los ficus. Sí que debemos de observar si no tenemos cochinilla, se produzca por esa cochinilla y le podemos hacer un pinzado, un cortecito por todas las puntitas y es importante ese abono para plantas. Como cuando vas a la peluquería y te cortas las puntas. Para que te brote, más o menos. Para que te brote mejor, eso. Cuando vemos al peluquero que coge la puntita y tal, pues ¿qué te haces? ahí, Un poquito con eso lo que vamos a hacer es activar. ¿Y con qué tijeras? Porque con las de podar te carga la hoja. No, unas tijeritas de mano pequeñitas. Cortamos la ramita, la puntita y activamos a que nuestra planta brote por las partes bajas para. A mí me daría miedo hacer eso. Para esa defoliación que ha hecho, hacer que nuestra planta esté más tupida por las partes. Eso es muy profesional, eso. No te creas, es como fácil. Eduardo Manos Tijeras cuando hacía el apaño ese. Es muy fácil, Julia, por las puntitas nada más. Y, nada más que las puntejas. Y ese abono para recuperarle. Bueno, pues a hacer de peluqueros jardineros. Juan de Calera y Chozas, en Toledo. Él tiene un limonero y el limonero tiene un bicho blanco. Cochinilla. No le echa limones, claro, está el bicho ahí. Cochinilla. A ver, ¿qué es eso? Muy claro, Cochinilla. Julia. Además, cochinilla. O tratamos con un insecticida, si es algo químico, tiene que ser pirisoprifen. Y si es algo más ecológico, tenemos que utilizar o tierra de diatomeas o aceite de NEM o jabón potásico. ¿Tierra de diatomeas es la de las hormigas? Sí, hay que ser muy insistente con la cochinilla, puesto que una vez que se nos asienta y ya está bien asentada en nuestra planta, cuesta mucho quitarlo. O sea, que tenga paciencia, ¿no? Paciencia. Además hay que eliminar luego esa melaza, ese excremento de la cochinilla, puesto que luego sobre esa melaza se nos va a sentar un hongo conocido como hongo negrilla. Bueno, se le está liando. Por eso hay que matar siempre al perro para acabar con la rabia. Nuestra amiga Gracia nos llama desde Ajonfrín, que se llama como la Virgen de su pueblo, claro. Bueno, pues resulta que ella tiene unos rosales y los rosales los tiene comidicos. Esa es una pregunta, te hago doble pregunta. Entonces tiene unos guisantes no, es que no llame también perro de guisante con tanto lío. A ver, aquí la pregunta va de rosales. Por un lado tenemos los rosales comidicos de nuestra amiga y por otro lado Pedro de Sisante en Cuenca, que tiene los rosales, ¿cómo? Con las hojas amarillas. No sabemos si Pedro va a comer hoy guisantes o no. Lo mismo, que sientan muy bien con el calor. Comenzamos con las hojas mordidas. Esas hojas mordidas... La Gracia de Ajonfrín. Eso. Patrona de allí, lo sabe, ¿no? Sí, esas hojas mordidas hay que observar de esa abeja serradora que nos hace unas mordidas muy semicirculares, muy perfectas ahí, pero solamente lo utiliza para hacer su nido. Ya hemos comentado otras veces que se le conoce como abeja albañil porque se construye sus nidos con esos trocitos que nos quita. Y lo de las hojas amarillas tenemos que decantarnos o bien por ese exceso de riego o bien por esa falta de nutrientes. Si es el exceso de riego, lógicamente dejamos de regar y aportamos nutrientes si es el caso de la falta. Bueno, pues todas las preguntas acertadas, Ángela Agudo Medina. Te voy a regalar una cuchilla para que te afeites, ¿eh? Muy bien. Me gusta más sin barba. Bueno, pues la semana que viene vendré sin barba, no lo dudes. Un beso grande. ¿Dónde tenemos que ir a verte? Flower Lover. Flower Lover. Atención Llévale personalizada. cuchillas, que se afeite este hombre. Venga, un besico. Gracias. Adiós.